Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, excelentemente y mejorando. Por aquí nuevamente para compartirles un nuevo tema en este audio número 9 que le he colocado como nombre: el dinero no puede valer más que tú. Me referiré a este tema teniendo en cuenta todo lo que ha venido sucediendo por esta temporada, en la cual las personas han tenido que cambiar de oficios, de profesiones o ocuparse en otras cosas totalmente diferentes a lo que antes hacían. O quizás están haciendo lo mismo que antes hacían, pero de una manera más limitada. Por esta razón y por este motivo, quiero compartirles de esto, viendo la necesidad de hacer un análisis con relación a estos sucesos. Por ejemplo, con relación a este título, el dinero no puede valer más que tú. No puede valer más que tú, ¿con relación a qué? A tu vocación, a tu profesión o al oficio que estés desempeñando en este momento o que antes desempeñabas. Porque muchas veces las personas ceden sus principios a raíz de la situación que ven, del momento o de las condiciones que se les presentan en ciertas circunstancias. Y lo ideal sería que eso no sucediera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque enfocándose en ver cómo suplir sus necesidades, empiezan a perder sus principios. Y como les he compartido en otros audios, lo que menos debe hacer una persona es perder sus principios o sus valores, ya que esto conlleva a perder credibilidad. Cuando vendes tus principios por dinero, se daña tu vocación, se daña tu profesión, se daña tu oficio y cambia el concepto que se tenga como persona frente a su vocación, hacia su oficio o su ocupación, y cambia también ese concepto que se tenga de esa persona. Y entonces, ¿qué hace? Se pierde credibilidad, como decía, no solamente hacia la profesión, el oficio o la ocupación, sino también hacia la persona que desempeña ciertos roles, profesiones u oficios en la vida. Ya que en esa ocupación, en ese oficio, en esa profesión, se necesita personas siempre que tengan una integridad en lo que hagan, para que de tal manera puedan ser confiables en ciertas cosas que se requieran. Puesto que en cada uno de las profesiones que realicen, de los oficios, de las labores que desempeñen, se necesita también que puedan servir con el corazón, pero servir con el corazón no significa que pierdan la autoridad que se requiere en cada una de estas situaciones en las que necesitan desempeñarse. Muchas veces se escucha decir cuando una persona es demasiado blanda o demasiado blandengue, digamos así ese término, ya que si pierde la autoridad en su profesión o en su oficio, en su ocupación, llámese como se llame, porque podría poner una diversidad de ejemplos, pero para no nombrar tantas profesiones, oficios, ocupaciones que existen, ¿verdad? Tenga que ponerme a nombrarlas más detalladamente o algunas o señalando algunas, no. Entonces, para no nombrar muchas o no nombrar más bien a ninguna, vamos a generalizar con relación a que puede ser cualquiera de ellas, ¿no? En las que tenga que desempeñarse. Pero siempre van a necesitar de eso llamado el servicio, el saber servir a los demás.
porque en este mundo llamado, donde está la población, donde está la tierra, donde se encuentra toda la humanidad, todos vinieron a servir en algo o a través de algo. Y ese algo, como les digo, tiene que tener una credibilidad frente a lo que haga. Por más pequeño que parezca, por más grande que parezca, pero si no hay una credibilidad, en realidad se pierde todo, ¿no? Y asimismo, como les venía diciendo, a ver esa relación entre credibilidad y autoridad. Porque decir, creo que sabes desempeñarte en ciertas cosas, es una manera de decir, eres bueno para realizar ciertas cosas, pero también decir, creo que la autoridad que tienes para hacer ciertas cosas te puede identificar de una manera diferente. Entonces, sumando todo esto, hay que tener en cuenta que la persona debe también tener una identidad. Cuando la persona sabe quién es, aparte de todo lo que realiza, también sabe de dónde viene y para dónde va. ¿Cierto? Relacionándolo con lo que tenga que desempeñar en la vida. ¿Y por qué digo que debe tener una identidad? Porque aquellas personas que tienen una identidad clara de lo que son, difícilmente van a perder sus principios o van a perder sus valores al estar desempeñándose en algo. Mientras que los que no tienen clara su identidad se van a dejar manipular fácilmente de otros en sus roles que desempeñan en determinados momentos o en determinados lugares. Y por eso hablaba de la palabra blandengue, porque blandengue es como un término, digamos, que se puede entender fácilmente frente a que si no tienes la autoridad y no tienes esa credibilidad, pues va a ser más complicado que logres desempeñar tu oficio, tu profesión o tu rol en ciertos lugares, llámese empresa, llámese, no sé, cualquier lugar donde tengas que desempeñar tu labor. Una persona blandengue es la que tiene poca fuerza o resistencia moral o física, más específicamente para aclarar el término. Entonces, si no hay una fuerza interior, moral, de principios, ¿sí? Frente a lo que se realiza, pues obviamente va a ser más complicada la labor de estas personas. Mientras que por el contrario, quien ejerce su labor con autoridad, y siempre he hablado de la autoridad y no del autoritarismo, es completamente diferente, porque autoridad no significa solamente aquella persona que tienes que ver en alguna labor que requiere de reprender a alguien, ¿no? Sino que sepa gobernar con otras personas que están subordinadas frente a lo que realizan, que tiene facultades para dirigir a alguien, y en este caso pues podríamos hablar de las personas que pueden liderar algo con autoridad, ¿sí? Por eso digo, independientemente del cargo, de la profesión, de la ocupación que tengan, volviendo a retomar lo mismo, es necesario que tengan una autoridad o esa facultad para saber ejercer ese rol que tengan que desempeñar en cierto momento. Bueno, así las cosas. Hablando de esta autoridad y hablando de ese tener credibilidad, también debe ser una persona confiable. ¿Qué significa esto? Confiable significa que va a pedir sabiduría, inteligencia, entendimiento para
tomar ciertas decisiones en ciertas ocasiones en las cuales le toque decidir. Por lo general, en todos los roles que se desempeñen, hay que siempre estar tomando decisiones, ¿no? Entonces, una persona confiable que pueda tener una seguridad de lo que quiere hacer, de hacia dónde va, de por qué decide ciertas cosas en ciertas ocasiones. Todo esto, cuando tenga que desempeñarse en algo, es también muy importante, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo empieza a depositar la confianza en alguien, es una cosa extrema, ¿verdad? Pero también cuando se pierde toda la confianza, también es otra cosa extrema. Y por eso es de vital importancia tener en cuenta que hay que confiar en las personas, pero también confiar en el ser supremo del cual siempre hablo, que es Dios, que está por encima de todas las demás personas en las cuales puedas depositar la confianza, y creer que a través de esas personas que crees son capaces de desempeñar ciertas cosas, más bien confías en Dios, en que Dios puede hacer de cada persona un instrumento o un medio de bien, ¿sí? O de bendición para desempeñar ciertas cosas en ciertos momentos de la vida. Y por eso hablaba de que el dinero no puede valer más que tu vocación. Porque, como ya mencioné también, que cuando las personas tenían su vocación o su intención de realizar sus profesiones de acuerdo a su vocación, es cuando hablamos de eso, que es vital de saber si estás en el momento indicado, en el lugar indicado y haciendo las cosas indicadas. Como les decía, debido a la situación que se han venido presentando, las situaciones que se han venido presentando por esta temporada, que las personas han tenido que cambiar de muchas profesiones, de roles y demás, hay que tener en cuenta que la vocación es el deseo de emprender una profesión, una carrera o cualquier otra actividad, ¿cierto? Pero porque desde su interior nace eso, porque es esa inspiración, o siente ese llamado o esa forma de vida a realizar lo que hace. Cuando se habla de vocación, se dice que puede ser un llamado, sobre todo religioso, cuando las personas se vinculan con lo religioso y entonces tienen ese llamado y dicen, no, es que yo tengo el llamado para hacer ciertas cosas de manera religiosa, al servir a Dios y demás, ¿no? Más que todo cuando se refiere al concepto de vocación también. Eso es una manera de servicio. Pero también está la vocación profesional, que es cuando las personas tienen el deseo de emprender una carrera o cualquier profesión que estén para desempeñarla, ¿cierto? O cualquier ocupación o actividad, pero aún no tienen las aptitudes o los conocimientos necesarios para desempeñarla. Entonces, obviamente, tienen que tomar ciertos conocimientos o estudios para conocer cuáles son sus aptitudes frente a ello y así poderla desempeñar de una manera mejor. Entonces, ¿todo esto a qué va? A que cuando alguien tiene una vocación le va mejor en lo que hace porque tiene clara su vocación. Ya que cuando empieza a desempeñarla se da cuenta si eso es lo suyo o no es lo suyo. Como les hablaba en el audio número 8, de la importancia de ir enfocando a los niños y a los jóvenes en sus verdaderas profesiones, en sus verdaderos roles, sus ocupaciones, sus oficios. Eso les venía hablando en el audio número 8, ¿no? Que siempre les digo que un audio es como la continuidad de otro, o lo complementa o le agrega
o le suma, digamos así, algo más que viene desde el otro audio. Por eso es importante que también se den la oportunidad de mirar los otros audios para complementar cada una de las cosas que les vengo diciendo. Entonces, así pueden tener más claro lo que les quiero compartir en este audio. Les decía que teniendo en cuenta el audio número 8 con relación a enfocar muy bien a los jóvenes y a los niños, se pueden ir enfocando en sus profesiones, en sus habilidades, en sus conocimientos, y que era tan necesario ponerlos a estudiar lo que de verdad valga la pena para ellos y lo que verdaderamente necesitan con relación a la educación. De tal manera también encontramos que es importante el interés que tengan frente a esa profesión con su vocación. ¿Para qué? Para que no se creen personas, ¿cierto? Ya siendo adultas, hablando de que desde niños y luego jóvenes, a que lleguen a ser personas adultas frustradas en sus profesiones o frustradas en sus roles, o que por ciertas circunstancias de la vida tengan que realizar otras cosas y no puedan desempeñar sus habilidades, sus conocimientos, sus capacidades en otras cosas que también puedan o sepan hacer, porque no se han capacitado para ello cuando se requiere capacitar para muchas cosas. En otro caso, cuando se habla de aprender una cosa de manera empírica o algún oficio, es diferente, pero de todas maneras, por muy empírico que sea, requiere de alguna enseñanza, de algún aprendizaje, de alguna capacitación, y no hacer las cosas a la ligera, ¿no? Porque entonces es cuando alguien se lanza cualquier cosa a la ligera por hacerla, por el afán de conseguir dinero, pero empieza a desempeñarla de una manera nada adecuada, porque pues obviamente no se ha buscado cuáles son sus aptitudes o sus habilidades o los talentos o las capacidades que tenga. Y no se puede confundir con decir, ay, no, es que a mí Dios me capacitó para lo que sea, yo soy capaz de hacer no sé cuántas cosas. No, eso no es así tampoco, porque puede encontrar algunas personas que dicen, me tocó tomar este rol o me tocó tomar este oficio por ahora, por una temporada o por este momento, pero realmente no puede desempeñarlo como debería ser, precisamente a raíz de lo que digo, de que no se capacita, de que no se instruye, de que no adquiere el conocimiento necesario para desempeñar las cosas como deben ser en diferentes roles. Entonces, por eso es importante que debe primero, pues obviamente, tener un interés frente a eso que quiera desempeñar, que desde su interior pues siente ese interés para dedicarse a esa forma de vida o de trabajo que está desempeñando o que necesita desempeñar, ¿no? Pero que es de manera importante contar con que no se tome solamente por el dinero, es decir, no se tome por realizar cierto rol, cierta profesión, cierta ocupación, por obtener un dinero, porque eso hace que se desperdicie el tiempo, que desvíe su curso de los propósitos que tenga con su verdadero rol, su verdadera profesión, su verdadera ocupación, simplemente por obtener un dinero. Y todos en este mundo tienen un enfoque que desde antes de nacer, digamos así, Dios les ha dado capacidades, habilidades, talentos que pueden desempeñar, y obviamente necesitan hacerlos, y que todos son importantes de acuerdo a lo que tengan que realizar. Entonces, si alguno en algún momento
le ha tocado desfasarse, digamos así, de donde venía, es importante que reflexione y piense que debe estar en ese rol que necesita desempeñar. ¿Por qué? Porque el enfoque de tu destino, de tus sueños y de ese propósito divino que Dios tenga debe estar muy bien integrado, debe estar muy bien relacionado. Como decía, no simplemente por el hecho de que tocó buscar hacer otra cosa porque en este momento no da para más. No hay que perderse de ese propósito divino, no hay que perderse del destino, aunque hay algunas personas que no creen en el destino, pero Dios sí destina a las personas para realizar ciertas cosas en la vida. Y por eso cada uno necesita conocer su propósito de vida, necesita conocer su misión en la vida, necesita conocer el por qué vino a la tierra. Como les he compartido en otro momento, cada uno viene con una intención de parte de Dios a lograr aquí, en esta tierra, en este mundo, y lo importante es no dejarse perder del horizonte, del enfoque, del lineamiento por el cual Dios le diseñó. Porque el estar en otros oficios, en otras ocupaciones distintas a su profesión, a su carrera que desempeña, hace que la persona haga con apatía el trabajo, con desagrado, con carga y como decir cuando me toca hacer esto porque no hay otra cosa que hacer, como les decía, pero en realidad no está logrando su propósito de vida. ¿Y qué hacer frente a esto? Seguramente se preguntarán, ¿no? A través de la historia se ha hablado de lo que significa el dinero. Y una frase que les quiero dejar es: no permitas que el dinero te maneje, sino que lo manejes a él. ¿Por qué? Porque, como decía, ya por este tiempo la persona se ocupa en ciertas cosas por el dinero, pero no porque sea lo que quiera hacer realmente. Y ahí es cuando les decía que pierden sus valores, pierden sus principios y se ponen a hacer cosas donde están desperdiciando la vida y el tiempo. Y algo que nos da a nosotros en este tiempo, valga la redundancia, es saber aprovecharlo bien y no desperdiciarlo en cosas vanas en las que tenga que decir no estoy cumpliendo mi propósito de vida o el por el cual estoy acá en esta tierra. ¿Por qué les decía del dinero? Porque por eso, como el título dice, el dinero no puede valer más que tú. Porque si te das el valor necesario de lo que eres como persona, de tu identidad y de tu vocación a la cual has sido llamado, o si aún no conoces cuál es tu vocación, tienes el tiempo ahora de reflexionar ahora mismo, ya que el tiempo está pasando muy rápido, y mirar cuál es tu vocación y qué es lo que tienes que hacer, de qué manera te tienes que desempeñar en algo para poder lograr los propósitos de vida por los cuales Dios te trajo a esta tierra. Y como les decía, con relación al dinero, no puedes vender tus principios en cualquiera que sea tu profesión, en cualquiera que sea tu rol. ¿Por qué? Porque el dinero solamente lo debes tomar como eso, como una forma de que recibes un pago por lo que desempeñas, ¿no? Ya refiriéndonos a qué es una profesión es una actividad que las personas tienen que realizar, en la cual se han preparado para ejercerla y tienen un derecho a una remuneración. Entonces, cuando se habla de un derecho a una remuneración, es que obviamente tienes que ser bien recompensado
con respecto a la labor que sabes desempeñar y por la cual te has preparado, ¿verdad? Entonces muchas veces por debajean las profesiones, se les paga a la persona por esa profesión cualquier dinero y así se está denigrando muchas profesiones por este tiempo y simplemente no se le está dando el verdadero valor que tiene cada profesión. Que eso no es lo ideal, ¿no? Porque entonces si va una persona y se ofrece por cualquier peso, denigra además esa profesión o ese oficio, además están denigrando a sí misma. Y no me refiero a decir exigir un valor de un dinero que no debe hacer, sino que cada persona tiene derecho a recibir, como lo acabo de mencionar. ¿Verdad? Entonces, en ese caso es cuando aparecen los estafadores, los que se aprovechan de la necesidad de la gente, de su labor, ¿cierto? De la necesidad de estar trabajando en algo para tener hacia ellos una explotación laboral. Una explotación laboral o un aprovechamiento de que la persona no puede ejercer lo que necesita, ¿verdad? Entonces, asimismo, está mal enfocada esa situación. ¿Por qué? Porque, como les decía, no se puede denigrar ninguna profesión, sino que para eso existen unas leyes que ayudan a que eso sea organizado, ¿cierto? A que todos tengan derecho a ser remunerados como tiene que ser en sus labores o en sus profesiones, ¿sí? Y que es tan importante, sobre todo eso, los principios en cada una de las personas que realizan sus cargos en determinados lugares. Bueno, eso tiene que ver con lo relacionado con la profesión, ¿no? También cuando nos referimos al concepto oficio, que un oficio es una actividad laboral habitual, puede ser una habilidad manual o que requiere mucho esfuerzo físico, pero que es una actividad laboral que no requiere estudios formales. Pero en ese caso, cuando digo que no requiere estudios formales, no indica que no requiera estudiar, ¿sí? Todas las actividades, llámese como ya dije, profesión, oficio, ocupación, otra vez vuelvo y menciono, necesitan de algún conocimiento, ¿verdad? Pero también de estudiarse, de conocerse, para que se haga un buen manejo de esos oficios o de esas ocupaciones. ¿Por qué afirmo tanto esto? Porque muchas veces se confunde que como ciertos oficios no requieren estudios formales, entonces se empiezan a desempeñar de una manera mal elaborada. ¿Sí? Se empiezan a hacer esos oficios como de una manera muy, ¿cómo diría el término? Muy por debajo de lo que deberían ser. Y tampoco ese es el ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, lo básico que necesitan para tener cualquier oficio, cualquier profesión, como sea, es lo que les he hablado en otros audios, y es la educación. Porque en el caso de que te puedes encontrar con personas supremamente estudiadas y no tienen educación, ¿sí? Que ese es el concepto que siempre les trato de aclarar, que no se puede confundir estudiar con educación.
otra vez lo mismo, ¿no? Lo mismo en mención. Porque si estudias para capacitarte para ciertas cosas y para adquirir ciertos conocimientos, pero no tienes educación, que he hablado de la educación de saber tratar a la gente con respeto, ¿m? De saber tratar a la gente eh, con el valor que tienen todas las personas, porque todas las personas son valiosas, no solamente unas. Entonces, tratar a las personas como también quisieran que los trataran es una frase muy buena para este momento, porque hace que la persona se mire a sí misma y diga, le gustaría que lo trataran así, le gustaría que le hablaran de tal manera, le gustaría que lo miraran de tal forma, le gustaría que tomaran cierta actitud con usted. O sea, todo eso en cualquier profesión, en cualquier oficio, llámese entre los mismos compañeros o compañeras de su trabajo, o también frente a las personas que tengan que tratar en su labor, ¿cierto? Tiene que haber esa línea del respeto. Y siempre hablo de la palabra respeto porque es esa palabra clave que debe existir en todo lugar. A propósito de hablando de lo que tiene que ver hoy con lo del Día de la Raza, justamente en que voy a poner este video, se está teniendo en cuenta lo del Día de la Raza, que es el día de hoy, ¿sí? Y de tal manera, hablando de razas, en realidad las razas es una mezcla de cualquier color de piel que tú puedas tener o de donde seas originario o lo que sea, pero finalmente todos son humanidad, todos son humanos, todos vienen del mismo lugar, ¿cierto? O procedemos del mismo lugar. Entonces, cuando voy a hablar del respeto, que es esa consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, que se debe reconocer sobre el valor social o especial, puede ser cualquier persona, ¿no? Que no puede ser que la trato de tal manera y con diferencias a una y a la otra porque es de aquí o es de allá. ¿M? Es un valor fundamental que hay que tener en el ser humano, ¿cierto? Del respeto a la hora de interactuar con otras personas, porque eso hace dar la imagen verdadera de lo que la persona es. ¿M? Entonces, cuando hay el respeto en todo lugar, como les decía, respeto no significa que sea sumiso. ¿M? Que sea sumiso en el sentido de que tenga que aguantarse todo lo que los demás le digan y que estén abusando de sus derechos en cualquier momento, en cualquier empresa o en cualquier circunstancia, y se tenga que aguantar que porque hay que tener respeto por esas personas. No, una persona se gana el respeto cuando no le afecta los derechos a la otra. Pero cuando empieza a infringirle derechos a otra persona, los cuales tiene en cualquier momento, en cualquier circunstancia, obviamente va a perder el respeto, ¿cierto? ¿Por qué va a perder el respeto? Porque, como les decía, en cualquier profesión se empieza a perder la credibilidad en ese tipo de personas que no tienen respeto por los otros. Las personas pueden tener ciertas cualidades que las hacen diferentes, ¿sí? Pero que en esas circunstancias que se presenten en determinado momento y vea que esas personas no tienen el respeto necesario hacia las otras, por eso les digo, se va perdiendo su confianza, su credibilidad en su profesión. Bueno, tener respeto por alguien es ver a los demás como también personas dignas, como les decía, de ver personas que son valiosas, que no solamente valen unos por ciertas cosas, ¿verdad?
Bueno, cuando se confunden los sentimientos del aprecio y demás y que dice, bueno, le tengo aprecio a ciertas personas, bueno, ya es una cosa más cercana, pero pero en general a las personas en cualquier lugar donde se traten tiene que haber un respeto. ¿M? ¿Por qué? Porque el respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano. ¿Para qué? Para que haya una armoniosa interacción dentro de la sociedad, y eso es fundamental. Eso es fundamental en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ¿cierto? Poder socializar, interactuar con los demás bajo la línea del respeto. También otro indicador de lo que me refiero al respeto es respetar los derechos de los demás y, como les decía, tratarlos con educación. Por eso nada nos indica cuando, nada grande nos indica cuando alguien diga que tenga hijuemil estudios, ¿cierto? Multitud de estudios, pero si no tiene respeto, o sea, se le pierden todos sus estudios. ¿Mm? Por ahí se le olvida cuántos estudios tiene. Y todo, pues obviamente es como cuando te enseñan a valorar y apreciar a los demás. Y por eso digo que todo eso se relaciona es con la educación. Bueno, ¿cómo podríamos desarrollar ese valor del respeto en diferentes momentos? Como les decía ya inicialmente, tratar a los demás como quisieran que los trataran. Y eso incluye también ese puntico de respetarte a ti mismo. Porque si tú te respetas a ti mismo, eso es lo que le das a los demás. Otro sería que utilices un lenguaje corporal que muestre unas actitudes que verdaderamente estás teniendo respeto por esa otra persona. También hablar de manera positiva, porque cuando vas a interactuar o a socializar o a dialogar con alguien o a expresar tus derechos y te agreden de manera verbal, no te hablan de manera positiva sino negativa, o no tienen la buena forma de la escucha, sino que son personas que solamente quieren hablar y hablar y no escuchan al otro cuando van a reclamar algún derecho, por ejemplo, o alguna cosa que se esté obrando mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien no te va a tratar de manera positiva, ya te está irrespetando, ¿cierto? Porque no te está dando la oportunidad de escuchar. Lo que les hablaba en otro audio sobre lo que se relaciona con el diálogo y la buena comunicación, que una cosa es comunicarse y otra cosa es dialogar, pero en alguna de esas formas de expresar lo que necesitas decir, entonces se tiene que manejar el respeto, ¿no? Otra dentro de qué hacer para eso del respeto es rodearse de la gente adecuada. Si te involucras en labores o con compañías, ¿sí? O personas, no solamente digamos en el rol laboral, sino en tu parte social, con gente grosera, obviamente grosera me refiero al vocabulario, ¿cierto? Con palabras oeces o que no te respetan en todo lo que haces, pues obviamente que ahí también se está perdiendo el respeto, ¿no? Tú tienes el derecho a defenderte también ante las faltas de respeto con relación a los demás. Otra cosa que es importante tener siempre es potenciar tu autoestima, que eso también lo he hablado en otros audios.
de que tienes que tener una autoestima muy equilibrada, que no tienes que tener ni baja autoestima ni alta autoestima. Tu autoestima debe estar en un equilibrio de tal manera que no te busquen irrespetar para por debajearte como persona, pero tampoco te tienes que llegar al grado de la altivez y de la arrogancia con relación a los demás. Entonces, en ese caso, la autoestima es un factor bastante importante en las personas en cualquier rol que desempeñen. Bueno, de otro lado, ¿cómo podríamos decir que vamos a respetar frente a las diferencias de los demás? Las diferencias en cuanto a si se encuentran las personas en algún lugar donde tienen que desempeñar su rol de debatir ciertos conceptos, ideas o pensamientos, que es en lo que estamos en este momento. La humanidad se encuentra en unas condiciones en que creen que la solución y la manera de mostrar o de debatir lo que piensan o lo que quieren o lo que están tratando de alcanzar se consigue de manera forzada, de manera opresora, de manera esclavizada o cualquier otro concepto que se puedan imaginar con relación a oprimir a la gente para que piensen como ellos. Entonces, en ese caso, cuando hay conceptos, ideas, pensamientos diversos, cuando se habla de respetar la diferencia de otros, ya sea de su raza, de su cultura, de su religión, o incluso de las personas que se encuentran con alguna discapacidad, es importante contar con saber respetar, porque en un mundo globalizado, donde se necesita realmente los valores y los buenos principios, hay que saberlos orientar en esto, porque se están preparando para disque un mundo mejor. Digo disque entre comillas, porque el que quiere lograr un mundo mejor empieza por eso. ¿Qué cosas está haciendo para lograr un mundo mejor? Todo el mundo dice, queremos ver un mundo mejor, queremos ver un mundo diferente, queremos ver un mundo cambiado y transformado. Perdón, ¿cuántos años se lleva tratando de lograr eso? ¿Cuántos años se lleva tratando de obtener, digamos, ese objetivo dentro de todo el mundo? Pero ¿por qué no se ha logrado? ¿O por qué se han logrado ciertas cosas y otras no? Con relación a eso de ver algo mejor, de ver algo que cambie, de ver que las circunstancias cambien y que todo el mundo se sienta conforme con lo que tiene, con lo que es, con lo que puede hacer, con lo que ha logrado, con lo que quiere lograr. Difícilmente lograr complacer a todos, ¿verdad? Para que todo el mundo diga, me siento bien aquí o me siento bien allá o quiero lograr esto, pero no me respetan aquí, no me respetan allá, ¿cierto? Y tenemos que tomar ese sentido de la humildad, que humildad también es otro concepto que tienden a tergiversar y decir que humilde es el estado de la pobreza de la persona y vivir en condiciones precarias en su vida. No, eso no es humildad. Entonces, el estado de la humildad, cuando dice vamos a mirar de qué manera cada uno desde su punto de vista, desde su concepto, desde su idea, logra ayudar a los otros, a ser solidarios, a aprender de otros, a poder ser tolerantes y respetuosos con los demás, ¿sí? Y ese sería un mundo ideal para todos. Pero el ser humano se ha empeñado en decir tenemos que conseguir tales cosas a la fuerza, como se dice a la brava, y no como debería ser, ¿no?
como debería ser de los seres humanos, frente a los diálogos, a los acuerdos, frente a lo que nos acerca y dejar de un lado lo que nos aleja, porque al final todos somos humanos. No perder la amabilidad, no perder el dar el buen ejemplo a los demás, porque debemos ver que hay otros viéndonos, no solamente los adultos, sino también los jóvenes y los niños, los cuales necesitan ver unos buenos ejemplos. Pero si quieren que un mundo cambie, hay que dar buenos ejemplos y todos empezar por su buen ejemplo. Como decían, la educación desde casa hasta donde se sale a la parte social, y cada uno da su buen ejemplo desde lo que hace. Porque no podemos vivir en un mundo de engaño y decir que sí se hace esto pero que no se haga lo otro, entonces sería contradictorio, o que se diga haga tal cosa y que se haga otra. Y cuando se hace una cosa para conseguir un propósito, pero a través de algo totalmente distinto a tener buenos principios y valores, no se puede exigir que se dé más de aquello que nos está demostrando, ¿verdad? Cuando quieres conocer algo, entonces preguntas o pides la opinión de alguien, ¿cierto? Cuando quieres saber de algo o conocer algo, necesitas la opinión de otras personas. Pero eso también se debe tratar en un equilibrio, en respetar también las decisiones de las otras personas. Eso también hace falta, hace cuenta dentro del respeto. Como en otro momento también les hablaba de lo importante de las normas de convivencia que deben ser claras para todos, pero dentro de esas normas de convivencia nunca debe incluir que deben haber cosas que no contengan valores, porque entonces también sería otra contradicción. Todo mundo tiene derecho a expresar sus ideas o sus conceptos o sus pensamientos, pero eso no indica que vaya a pasar por irrespetar a los otros, que porque está expresando sus ideas o sus pensamientos o lo que tiene en su cabeza, porque de ahí entonces ya no hay ningún concepto de nada, ¿verdad? Ahora, otra cosa bastante importante en lo que tiene que ver con no tener eso llamado la doble moral. Porque primero que todo, ¿qué es la doble moral? Es un criterio que se aplica cuando una persona o una institución o en algún lugar se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas. O sea que injustamente permiten más libertad de conducta a una persona que a otra. ¿Sí? Entonces eso de aplicar doble moral también es algo que no debe estar dentro de la sociedad cuando se quiere un mundo mejor. Porque digamos que si en su familia usted no permite que en su familia se realicen ciertas cosas porque eso está en contra de sus valores, pero usted sale a su labor o a desempeñar su labor en cualquier lugar en lo que haga, y allá sí aplica cosas que nada tienen de valores y ni de principios, entonces se está aplicando la doble moral, ¿cierto? O cuando se va a desempeñar cierta cosa y a decir, no, es que esto lo estamos haciendo para recoger recursos para ciertas cosas que tienen muchos valores y muchos principios, entonces es doble moral. ¿Sí? Digamos, cuando se busca desempeñar algo y decir es que no, toca hacer esto porque si no hacemos esto no se puede recoger dinero para desempeñarlo en ciertas cosas que son importantes para la humanidad. O sea, ahí no va, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con llevar unos buenos principios dentro de una sociedad.
O sea, por eso hablaba de las contradicciones. Entonces se dice, no, es que estas personas tienen cierta libertad para ejecutar ciertas cosas porque tienen que ir a recoger fondos para ayudar a otros. Pero esas cosas que realiza van en contra de los principios y de los valores de la humanidad. Entonces por eso dicen, ¿a quién obedecemos? ¿Al de allá o el de acá? ¿Al de principios o al de no principios? ¿A quién le creemos? ¿A este de principios o al de no principios? ¿Mm? Entonces eso ya también es poner a unas personas en ventaja y a las otras en desventaja, ¿no? Y por eso creo que es importante hablarles de lo que tiene que ver con la hipocresía. ¿Por qué hablo de la hipocresía? La hipocresía es aquello que aquí desempeñándose un rol o una profesión de esto que estoy hablando, aquí de este tema, relacionado con el tema, es cuando la persona actúa de manera hipócrita consigo mismo. Se está engañando a sí mismo y está engañando a alguien que es su creador. Porque cuando las personas realizan cosas donde nadie los ve, o más bien digamos donde creen que nadie los ve, es cuando realmente Dios los está viendo. Y eso hace que sea hipocresía para sí mismo y hacia Dios. Como les decía, hacia el Creador que lo ve todo. Entonces es vivir bajo el engaño, ¿no? El engaño de sí mismo. Y obviamente el engaño hacia los demás. Y por esto es necesario conocer realmente quién tiene sus principios en todo lugar, quién desempeña sus principios, que sus acciones hablan más que cualquier palabra. Mirando desde el concepto de la hipocresía, es ese deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Entonces es cuando una persona finge que es una persona buena y que hace el bien, pero que en su interior está escondiendo sus sentimientos o su personalidad. Es decir, no está demostrando lo que realmente es. Y por eso es tan importante mirar todos aquellos que utilizan máscaras para disfrazar su personalidad, para disfrazar su mentira, para disfrazar su engaño, para disfrazarse de que son hacedores del bien y son personas que están haciendo y maquinando cosas terribles, horrorosas, mejor dicho, de cualquier concepto que pueda imaginarse, ¿no? Entonces, en ese concepto de la hipocresía, podemos encontrar que como les decía, si es alguien que finge sentimientos o cualidades y cosas que verdaderamente no siente o no piensa, pues como ya les decía, se están engañando a sí mismos y obviamente están engañando al creador, ¿no? A quien los hizo sobre todo. Y pues eso es denigrante, ¿no? Bueno, como vamos en el punto de la hipocresía, que decía cada cual desempeña cierto rol o cierto oficio, cierta profesión o cierta ocupación y se encuentra con ese momento de la hipocresía de que a veces es hipócrita en momentos o tiene que ser hipócrita o le toca ser hipócrita, que le relacionaba ahorita, les hablaba con relación al dinero. Mucha gente es capaz hoy día de vivir en un ambiente de hipocresía simplemente por el dinero, ¿verdad?
pero no porque en el fondo de su corazón, como les decía inicialmente del audio, quiera servir de corazón, sino porque realmente lo que hay en su corazón es ese deseo de obtener dinero y nada más. Y pues es algo más grave aún, ¿no? Llegar a ejercer algo o realizar ciertas cosas simplemente por dinero. Porque el dinero es eso, un medio nada más de compensar algo que realices, pero que a la final no es el que compra tu felicidad, no es el que compra todo lo que realmente anhelas en la vida, no es el que te compra el tiempo que necesitas para compartir con los que amas y demás, ¿no? Entonces, tenemos que identificar a las personas hipócritas para poder estarnos cuidando, guardar nuestro corazón, nuestra mente y todo lo demás de las personas hipócritas, y obviamente ayudar a la sociedad y en el mundo a que no reine esa hipocresía para que realmente se hagan las cosas desde el corazón, pero también con principios y con la autoridad que se merece en cada situación, en cada profesión o en cada oficio o en lo que realicen, ¿no? Mm, por ejemplo, algunas características de las personas hipócritas es que hacen gestos de amabilidad inútiles, pero que tú percibes que su actitud es hipócrita, ¿no? Como uno dice, que está fingiendo algo que no está sintiendo. Otra de las características de una persona hipócrita es que te halaga demasiado, por un lado, pero es cómplice con las burlas con otros, ¿sí? O sea, te halaga para buscar su propósito, su intención, pero está en complicidad con otros para burlarse de esa persona porque solamente está buscando conseguir ciertos objetivos bajo su conveniencia. ¿Mm? Mm, es una persona hipócrita, es aquella que busca tener un contacto social con alguien porque le conviene, ¿cierto? Hasta que puede llegar a ciertos favores. Entonces, cuando se habla de favores en la sociedad, es que como este allí me hace ciertos favores, entonces vamos a tratarlo allí con mucha amabilidad y lo que sea, pero sabemos que lo está haciendo de manera hipócrita, ¿sí? Simplemente porque va atrás del interés personal, pero no porque realmente tenga una sinceridad hacia las personas o hacia esa persona. Bueno, esas son algunas características que les estoy mencionando de cómo identificar una persona hipócrita, ¿no? Pero hay algo otras más que pues obviamente ya los que han estado en ese mundo social de la hipocresía saben a lo que me refiero. Mm, bueno, como siempre les doy algunos tips de qué queremos hacer o qué podríamos hacer frente a esas situaciones. En este caso, ¿qué podrías hacer con una persona hipócrita o qué podrías decirle? ¿Cómo sacar de tu vida una persona falsa? Tienes que hacer todo lo contrario de lo que espera de ti. Otra. Podrías decirle que no critique lo que no le tocó vivir ni sentir. Porque obviamente una persona hipócrita va a demostrarte que está súper interesada en tus necesidades, pero en realidad no le importa ni siquiera ni lo que te esté pasando. Y también con relación a cuando la persona dice
es que me toca ser hipócrita por ciertas cosas de mi labor o de mi oficio, de mi ocupación, y así quisiera hacerle no sé qué cosas a las personas o decirle no sé qué cosas, me toca ser hipócrita. No, no se puede confundir el me toca ser hipócrita con el en realidad no está sirviendo de corazón, porque se supone que hay que servir de corazón, más no actuar con hipocresía porque le toca. Porque como les decía, en ciertos desempeños de sus profesiones o de sus oficios, si allá dice cosas o hace cosas porque le toca por conveniencia, entonces se está engañando a sí mismo y no está sirviendo de corazón. Quiere decir que ese en realidad no es su profesión o no es su rol o no es su oficio, si no lo está haciendo de manera sincera, sino de manera hipócrita, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a ese concepto de la hipocresía, que se podría hacer y todo lo demás con relación a establecer unos cambios frente a eso de la hipocresía. Pero como siempre les hablo del buen maestro Jesús que nos enseñó sobre la hipocresía, porque pues obviamente cuando alguien finge o aparenta lo que realmente no siente, ¿cierto? Él siempre nos habló de eso de la hipocresía. ¿Y por qué teníamos que tener en cuenta ese tipo de cosas? Siempre Jesús habló de la hipocresía, ¿no? O sea, como acentuando por qué debíamos fijarnos en eso de la hipocresía. Todo eso surge desde el corazón. Bueno, quienes tengan un problema con la hipocresía, que estén rodeados de la hipocresía, o que en sí como personas tengan ese problema con ser hipócritas, deben pedirle a Dios que les quite las máscaras de su vida, de esa hipocresía, ¿no? ¿Por qué? Porque para Dios y dentro de su palabra, obviamente la hipocresía es un pecado, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando se profesa que se cree en algo y no es así, está siendo hipócrita para con Dios y para consigo mismo y obviamente hacia los demás, ¿sí? Porque ese es otro concepto, otra idea. No solamente cuando me voy en el enfoque de cuando tengo que desempeñarme en algún lugar de manera sincera con los demás, sino también, obviamente, frente a Dios. Porque cuando alguien pretende creer algo, pero actúa de una manera diferente, entonces obviamente está siendo hipócrita para con Dios, ¿no? Decir, yo creo en Dios y profeso muchas cosas y digo muchas cosas, pero estoy siendo hipócrita para con los demás, entonces, o estoy engañando a los demás, tratándolos de otras maneras, porque es sobre todo lo que tiene que ver con el trato, ¿no? Que es ponerse esa máscara falsa ante los demás y tratarlos de otras maneras sabiendo que Dios nos enseña unas formas diferentes de tratar a los demás. Entonces, como siempre digo, es perder la identidad porque es no ser lo que realmente es.
Y por eso inicialmente les hablaba de hay que tener identidad, una buena identidad. Actuar de una manera contraria a lo que se dice ser, o en un lugar ser uno y en otro lugar ser otro, pues es ser hipócrita, y eso no le agrada a Dios, ¿no? Pero como nadie es perfecto, Dios nos enseña de la perfección y que Él es el único que nos puede ayudar a perfeccionarnos en el amor, en el servicio, ¿sí? Porque si todos somos imperfectos, necesitamos que Él nos moldee para lo que verdaderamente vamos a servir, o estamos sirviendo o queremos servir. Por ejemplo, en el caso de lo que nos dice Isaías 29:13, dice el profeta Isaías condenó la hipocresía de su día, diciéndolo lo que dice la palabra. El Señor dice: estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Su adoración a mí está hecha solo de reglas enseñadas por hombres. ¿Qué significa esto? Que es tan importante contar con las reglas de Dios, contar con los principios de Dios, contar con sus orientaciones, sus instrucciones, y de esa manera va a funcionar mejor un lugar, una ciudad, un país, una nación, así como las personas mismas. ¿Cuándo qué? Cuando toman las instrucciones de quien les ha creado. Porque Él dice, si se acercan con su boca, ya está, honran a Dios, o sea, lo adoran, lo veneran, pero sus corazones están lejos de Él, obviamente no van a actuar dentro de su corazón. Está eso de lo que ya les menciono, que es la hipocresía. ¿Cuándo qué? Cuando están enseñando solo reglas, dice aquí, reglas enseñadas por hombres, o sea, reglas que impone la humanidad, que a veces no coordinan o no coinciden con las instrucciones de Dios, y por eso vienen a establecerse esas diferencias y esas contradicciones entre la humanidad. Cuando nos habla también de en Lucas 3:8, bueno, les voy a hablar algunas citas para que ustedes mismos las consulten. Por ejemplo, esta de este versículo que citó Jesús con el objetivo de llamarle la atención a los líderes religiosos de su época, que está en Mateo 15 del 8 al 9. También lo de Juan el Bautista cuando se negó a darles un pase a los hipócritas y les dijo que produjeran frutos dignos de arrepentimiento, que está en Lucas 3:8. Cuando Jesús tomó una posición igualmente firme contra la santidad y llamó a los hipócritas lobos vestidos de oveja, que eso está en Mateo 7:15. La otra que habla de tumbas encaladas, que es la que tiene que ver con Mateo 23:27, y la otra de serpientes y camadas de víboras, que habla en Mateo 23:33. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque cuando ustedes van y se acercan, toman la Biblia, leen estos versículos, Dios les va a hablar claramente de lo que realmente significa la hipocresía, y para entenderla también en el tiempo de hoy. Porque su palabra permanece para siempre. Pueden haber pasado los tiempos, los milenios, pero aquí está su palabra tal cual, indicando cosas que hoy día puedes seguir encontrando en el mundo y que te dan una señal de lo que realmente es lo que Dios quiere limpiar y sacar de cada vida, de cada ser humano, de cada persona, para poder, obviamente, como les decía, ver un mundo mejor en el cual cada uno aporte desde donde esté su servicio, digamos así, a través de lo que hace, con sinceridad, sirviendo de corazón y con autoridad a la vez.
También otro acto de hipocresía sería decir que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos. Entonces está en Primera de Juan 2:9. Otra cosa cuando se habla del amor, si tienes el amor por la profesión que realizas, por tu ocupación, en el cargo donde Dios te haya puesto, en todo lo que realices, ¿m? O en el rol que desempeñas en cualquier lugar, el amor debe ser sin hipocresía. Hay que mirar en Romanos 12:9. Y cuando hablamos de la hipocresía, entonces un hipócrita puede parecer justo en el exterior, pero es una fachada. Entonces, obviamente que se conoce más a las personas por sus acciones, por sus palabras, ¿cierto? Que por lo que quizás aparenta. ¿Cómo se transforma un ser? Cuando desde su interior permite que le gobierne Dios, ¿sí? Y no conforme a un conjunto de reglas que solamente ve en el exterior, es decir, en el mundo, y se sujeta solamente a un conjunto de reglas humanas, pero no ha permitido que desde su ser interior tenga una transformación verdadera y sincera, ¿no? Y si no, entonces hablaríamos de esa cita donde se refiere Jesús a la forma de la hipocresía que él expresó en el Sermón del Monte, donde decía: ¿por qué miras la partícula de aserrín en los ojos de tu hermano y no le prestas atención a la tabla que tienes en tus ojos? O como la que diría: porque el de la viga en el ojo, ¿cierto? Y no miras la viga que hay en ti. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame quitarte ese mugrecito que tienes en el ojo, cuando todo el tiempo hay un mugrecito en tu propio ojo? Entonces les dijo: hipócritas, primero saquen la tabla de su propio ojo y luego verán claramente para quitar la partícula de su ojo de su hermano. Eso lo encuentras en Mateo 7 del 3 al 5. Entonces Jesús enseña aquí que contra ese discernimiento o ayudando a otros a vencer el pecado, ¿sí? Que quizás a cada uno le revela o le muestra: no, mire que tal persona o que tal, en tal situación hay tal pecado, ¿sí? Y cada uno se va a examinar a sí mismo y a mirar también cuál es el pecado que está cometiendo. Es decir, por eso decía, ninguno es perfecto. Cada uno tiene que mirarse desde su condición humana, las falencias, las fallas, los pecados, los errores, todo lo que está cometiendo, ¿sí? Y no el estar acusando a otros, ¿cierto? Sin ni siquiera mirarse a sí mismo lo que está haciendo o lo que está diciendo. Entonces él siempre nos enseña, cuando les hablo del estado de la humildad, a no estar diciendo que no sea, a no estar diciendo como con orgullo, con mucha arrogancia y convencidos de que pues somos tan bondadosos y tan perfectos para poder criticar a otros, ¿sí? Sin mirarnos a sí mismos. Entonces hay que empezar por la justicia propia. ¿Y cuál es la justicia propia? Mirarse y decir: se está cometiendo estos errores y estas faltas, pero también hay que mirarse a sí mismo, ¿verdad? Corregir nuestras propias deficiencias, ¿cierto? O errores, o pecados, o faltas, antes de qué, de perseguir y estar solamente criticando, cuestionando, juzgando, señalando las de los demás. Por eso Jesús, durante su ministerio en la tierra, tuvo muchos roces con las personas que eran líderes religiosos de esa época, que eran los fariseos, porque se podía encontrar con hombres llenos de versículos en su palabra, ¿sí? Y muy celosos para que se siguiera cada letra de su palabra, pero cuando se miraba su palabra se veía que habían cosas que no estaban cumpliendo ellos. Entonces, ¿por dónde empezaba? Pues obviamente porque cada uno se examinara a sí mismo, en ver si está siendo tan compasivo con los demás como le exige a otros que sea compasivos.
Entonces Jesús enseña de qué, de que es tan importante la justicia, la misericordia y la fidelidad, y que son más importantes, ¿cierto?, que una búsqueda de una perfección en normas defectuosas. Es decir, quizás se hayan establecido normas o leyes o cosas defectuosas en la tierra, creadas por la misma humanidad, pero que son más importantes, sobre todo esto, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, debe tenerse en cuenta que la hipocresía no es lo mismo que tomar una posición contra el pecado, que es diferente, ¿no? Entonces, todos como creación de Dios, finalmente, ya para terminar, como hijos de Dios o hijas de Dios, ¿a qué estamos llamados? A luchar por algo llamado la santidad. La santidad no es algo antiguo, ni es una cosa por allá sacada de no sé dónde, sino es algo que Dios le pide a toda la humanidad en general, independientemente de si desde tiempos atrás o en el presente o como sea. Bueno, en primera de Pedro 1:16 puedes encontrar algo de la santidad, pero que se debe buscar en todo tiempo. Y tenemos que sentir odio, un odio, mejor dicho, insoportable en sí mismos. ¿Hacia qué? Hacia lo malo. Es la única manera y forma de la cual Dios permite que sintamos odio, el detestar el pecado. Y no detestar otro tipo de cosas, no detestarse a sí mismos porque vivieron circunstancias difíciles y que como se detestan a sí mismos, por eso detestan todo lo otro que en lo cual se ven reflejados, por eso buscan las formas de a ver de qué manera nos prestan atención con nuestros comportamientos, porque obviamente llevamos una carga inmensa dentro del alma, que los demás tienen que ser culpables de todas esas situaciones. No. Entonces tenemos que aferrarnos a lo que es bueno y detestar lo malo. Entonces detestar lo malo no es detestar a las personas que están obrando mal, sino detestar ese pecado que hay en ellos, o detestar ese pecado que hay en sí mismo y decidir sacarlo de su mente y de su corazón para que su alma no tenga cargas, ¿cierto?, por causa de lo malo. Porque cuando está haciendo lo bueno, buscando el bien del otro, obviamente va a vivir mejor y así también va a poder ver un mundo mejor y una vida mejor para todos. Nunca debemos implicar una aceptación del pecado, especialmente en nuestra propia vida. Y como ya les hablaba inicialmente, no se puede vivir bajo la doble moral. Tiene que ser coherente con lo que creemos y con lo que somos en Dios, o porque somos de Dios, o porque a Él le pertenecemos, o porque somos todo su creación. Entonces, a la gente que le encanta actuar con los demás, ¿cierto? Porque de pronto no se han visto que tienen ese talento o esa capacidad y de pronto no se han visto que pueden ser más bien actores. Pueden ser actores en la sociedad porque tienen esa capacidad para fingir amor, fingir engaño, ¿cierto? Fingir que quieren ayudar a los demás y fingir una cantidad de cosas. En la sociedad y en el mundo encuentras muchas personas así, ¿cierto? Eso es una actuación, pero para ser reales hay que hacerlo en todo momento. No importa si a los demás les interesa o no les interesa que tú seas real, pero si tú no muestras lo real que eres, ¿cierto?, frente a los demás, como ya les decía, estás viviendo bajo el engaño. Y además de eso, relacionado con el rol que realices o que desempeñes en tu vivir, es importante porque es lo que se necesita para que puedas desarrollar verdaderamente las cosas como Dios quiere que las hagas en todo momento. Entonces, por eso les quería compartir de que el dinero no puede valer más que tú, ni más que tu vocación, porque obviamente tú no vales lo que ese dinero
compense lo que realizas, o tú no vales lo que te ofrecen por realizar ciertos roles o ciertos trabajos o ciertas profesiones, sino que en cada cual han puesto un valor, pero el valor lo demuestras tú frente a lo que haces en ciertos momentos cuando te toca desempeñar tus labores. Eso realmente es lo que demuestra lo que vales delante de las personas. Si las personas no te aprecian o no te valoran o no miran tu valor, pues ok, pero lo que vales delante de quién, de quien te creó, que es realmente lo que primero cuenta. Que a Dios se agrade de lo que haga y que estés cumpliendo tu propósito y tu verdadero propósito de vida en todo lo que realizas, de contar con la voluntad de Dios, de contar con el propósito divino y de no desenfocarte del plan que Dios haya preparado para ti en esta tierra. Desde lo que has comenzado, lo que quieres realizar, y una cosa cuando tienes en cuenta es lo que quieras realizar y otra cosa lo que Dios quiera que realices. Si lo que realizas es conforme a lo que Dios quiere, Él te va a ir dando las pautas, los indicadores para seguir realizando todo y seguir cumpliendo tu propósito y poderlo cumplir en todas las áreas de tu vivir, porque esa es la otra. Dios quiere que cumplas tu propósito en todas las áreas de tu vivir, porque si te dedicas solo a desempeñarte en ciertas cosas, pero aún hay cosas pendientes que aún quieres realizar en algún área de tu vida y no lo has podido cumplir, pues Dios no quiere darte las cosas a medias, ¿verdad? Él quiere darte todo, o sea, por completo. Como Él es el todo de la humanidad, así también quiere darle todo a sus hijos e hijas conforme a su propósito divino, y que obviamente como humanos se deben dejar guiar por ese propósito divino. Hasta ahí les quería compartir eso para que tengas el valor que debes tener, o más bien te veas el valor que tienes, y aunque otros te lo quieran poner de una manera u otra, guardes tus principios y guardes tus valores siempre, porque realmente es lo que más cuenta y es lo que realmente vale. Entonces, muchas bendiciones para todos cuando escuchen este video. Perdón, cuando escuchen este audio. Siempre me acuerdo del video. Cuando escuchen este audio y lo tengan en cuenta para sus vidas. Que Dios los guarde a todos y que Dios los bendiga.